felices, formando familias felices. Bendiciones a todos, aleluya. Bueno, queremos felicitar como corresponde. A mí no me gusta, pero hay que hacerlo. En el día más injusto de la tierra, a todas las madres. ¿Verdad que este es el día más injusto no debería llamarse el Día de la Madre, el día más injusto del planeta? ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a decir un Día de las Madres? Así que bueno, en el día más injusto del planeta, un aplauso a todas las madres, amén. En su día, que es todos los días, vamos, denle un gran aplauso a las madres, son las heroínas. Y ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Y no solamente las madres, sino, a mí me gusta decir, a las madres biológicas, pero cuánta influencia tienen en una vida las madres espirituales. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Cuánta influencia tiene una madre espiritual, ¿verdad? Aleluya. A las madres que tuvieron que criar hijos que no los parieron. Denle un aplauso también. Esas son heroínas, aleluya. Y a los papás que fueron mamá también. Denle un aplauso feliz. Hay unos padres que son unas madres. A la madre de la casa, al apóstol Belki, denle un gran aplauso. Tremenda madre. Aleluya. Y a la abuela Gloria, denle un aplauso a la abuela. Aleluya, esa es la mamá de la mamá. Qué bendición, de verdad, qué bendición. Cuando ven a mi mamá, familiares nuestros le dice, bendito el fruto de tu vientre, hablando de mí. Pero el vientre es de ella, gloria a Dios. Qué bendición, hermano. Esta semana fue una semana de mucha gloria, de mucha bendición. Estoy muy feliz, muy contento por lo que fue la gran jornada, mega jornada que tuvimos esta semana con la gente del 911. Realmente fue una jornada extraordinaria, una jornada de gloria. En esa jornada se atendieron durante todo el día 612 personas. Denle un aplauso al Señor, aleluya. En medicina general, en pediatría, fisiatría, podología, ecografía, oftalmología, en masaje. Oye, no se dieron masaje ahí. Óptica. El CENIAP también, el 911, los médicos del 911, vacunación, internista, peluquería, psicología, semillitas de vía, defensoría, pintacarita, el MTT, en total 23 especialidades y servicios. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Personal especializado, unas 113 personas, bajo la dirección de nuestra fundación Todas las Cosas en Común, en conjunto con el 911. Qué maravilloso reencuentro tuvimos con nuestro querido hermano Octavio Urosa, aleluya. Personal de logística, unas 70 personas, para un total de 183 personas. Es una bendición porque todo ese personal que vino, desayunó, almorzó, merendó aquí. Por eso a todos les gusta hacer las jornadas aquí. Yo creo que fue una jornada cacherosa, de bendición, que nos recordó muchas de las jornadas que hacíamos hace muchos años atrás. Y bueno, nos reencontramos con este hijo amado de la casa, que es nuestro querido hermano Urosa. Les dejo saludos a todos. Y quiero que apaguemos un momentico las luces para que veamos un video resumen de 1 minuto de todo lo que fue esta jornada.
ese resumen maravilloso. El día viernes, como consecuencia de esta jornada, en la madrugada, eso de las 4 de la mañana, me paré a orar, a dar gracias a Dios por todo lo que habíamos hecho en el día, y escribí estas palabras. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 1 al 4, dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y escribí una reflexión sobre ese pasaje. Dice: para los efectos de la carta, la cual el apóstol Juan está enviando en forma de códigos y claves, por causa de la persecución que había en aquella época, hoy quiero que veamos a Gayo, el amado, como a la iglesia MCM, la amada. Del anciano, el apóstol Keyson, a Gayo, que es la iglesia MCM, la amada. Amada iglesia, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Estoy parafraseando la carta. Dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y pongo entre paréntesis: vinieron los hermanos y dieron testimonio de la mega jornada de ayer, de cómo andas en la verdad que te ha sido enseñada, iglesia amada. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Y digo como Juan: no tengo yo mayor gozo que que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y entre paréntesis digo: el oír que la iglesia MCM, amada, anda en la verdad, que le ha sido enseñada, amando con hechos, sirviendo al prójimo, sirviendo a los más vulnerables. Qué mega jornada más hermosa. Ahí hacemos el resumen de todo lo que acabamos de ver en el video y decimos al final: todo este personal desayunó, merendó y almorzó en nuestras instalaciones. Gracias a nuestro, dicen el reporte, a nuestro ministerio MCM, a nuestros apóstoles Keyson y Belki de Carrillo, por impulsar esta gran labor en beneficio de tantas personas. Amén. Y las comunidades. Fin del reporte. Entonces dice: qué bendición escuchar, hermanos, en mi caso, que me tocó atender personalidades. Qué bendición escuchar las palabras de agradecimiento, de admiración, de respeto, de reconocimiento y mucho más de las personalidades, de los jefes que vinieron, del personal, de los profesionales, de los trabajadores, también de los beneficiarios y mucho más, acerca de nuestra iglesia, de la fundación y de las instalaciones, del servicio, de la devoción, de la entrega y la excelencia con que se sirve. En verdad y de corazón, amada iglesia, toda la gloria y la honra y el honor y la alabanza y la exaltación sean dadas a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y a todo el pueblo de Dios que oró, que sirvió con alegría, entrega y sencillez de corazón, y a los que aportaron y dieron conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, a todos ellos sean las más ricas bendiciones del Dios Altísimo. Y todo el que lo recibe dice: amén, amén y amén. Vamos, dele ese gran aplauso al Señor, aleluya. Realmente impresionante. Habría que estar en los oídos de uno mismo, ¿no?, para escuchar todo lo que se dice. Hermoso. Personas importantes, porque no, lo tremendo es que lo digan personas tan importantes como la que tuvimos esta semana acá. Y todo lo que dicen de la iglesia, oye, es una cosa como para sentirse honrado y santamente orgulloso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, orgulloso de la iglesia, de cómo la iglesia de verdad se ha ganado la admiración y el respeto, incluso de las instituciones, de los jefes, de las personas que están hoy en eminencia. Y siempre ha sido y siempre será así, pero no se la ganó
por llamarse iglesia o por estar no, por ser MCM, no, se la ganó por su trabajo, por su esfuerzo, por su entrega, por su devoción, amén. Ha sido un respeto conquistado a través de tantos años, y así que vienen muchas más sorpresas, jornadas de gran bendición para nuestra congregación y nuestras comunidades, amén. Y para nuestras iglesias, porque esta jornada yo quiero llevarla a todas las iglesias. Sí, yo dije que le iba a llevar a la lucha, amén, a Tierra Santa, en el nombre de Jesús. Y sé que donde la llevemos, que sean en MCM, serán jornadas poderosas. Dígame amén, aleluya. Gloria al Señor, de verdad. Qué bendición. Aún los que no vienen a este tipo de actividades, pero tienen que saber lo que su iglesia hace, lo que su iglesia abarca, y cómo incluso instituciones de este tipo toman mucho de lo que aquí se hace para después ellos mismos ponerlo por obra. Cuando estuvieron recorriendo la galería, dijeron: tenemos que hacer una galería así igualita que esta allá. Qué bendición. Siempre ha sido así, y es una bendición de verdad poder inspirar a personalidades. Así que bueno, también estuvo con nosotros la licenciada Mary Araque en esta semana, ya en los pormenores de la preparación de lo que va a ser nuestra convención aniversaria en la semana del 16 al 20 de julio. Así que a meterle fuego a eso, a switcharnos y a todos empezar a pensar modo convención, porque nuestra convención Inspirar 2025 será gloriosa. Dígame amén, aleluya. Bueno, y a propósito de este día injusto, de este día que la gente llama el Día de las Madres, quiero poner una palabra antes de que nos vayamos. Sé que muchos están hoy pensando en el almuerzo que le van a brindar los hijos. Amén. Aleluya. Los regalos que le van a dar los hijos. Dígame amén. Aleluya. Pero quiero poner una palabra en el corazón de esas madres y de la influencia que tienen las madres, escúcheme, en los hijos. La influencia que tienen las madres, su amor, su educación y muchas veces su chancleta, amén, en los hijos. Este país es un país donde muchas mujeres les toca criar a sus hijos solas. Este es un país con mucha debilidad familiar y con mucha carencia de la figura paterna en los hogares. Es la triste realidad de nuestro país, y eso ha hecho que las madres sean guerreras, que sean luchadoras, que sean esforzadas. A mí me tocó crecer con mis dos hermanos criado por una mamá solamente, la figura de una mamá, que muchas veces le tocó también hacer de papá, y lo que vimos como papá fueron tíos. Y por eso yo agradezco tanto a lo que fue mi mamá y la crianza. Ella siempre se goza y dice: a mí ninguno se me perdieron. Tuvo sus tres hijos, dice, ninguno agarró las drogas, y siempre se siente muy orgullosa de que sus hijos, bueno, ella los llevó como pudo por el camino del bien. Denle un aplauso a esa madre y a todas las madres que luchan e inspiran e influencian a sus hijos con su amor, con su enseñanza, y en mi generación con la chancleta. En la nueva generación como que no saben qué es chancleta, ¿no? Yo tengo un testimonio con la chancleta, hermano. Una vez me eché una pela, hermano, y yo tratando de huir, me lanzó mi mamá un chancletazo, pero de Jackie Chan. Era una chancleta amarilla y me pudo pegar la chancleta en la cara. Y la chancleta desgraciada esa decía Adidas. Y a mí se me quedó el Adidas marcado por varios días. Y en el colegio me chalequeaban y decían: no, eso es un tatuaje. El comienzo de los tatuajes. Así que las mamás influenciaron con su amor, su cariño y su chancleta. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, tienen una influencia tremenda, sus palabras para nosotros. Las madres son como ese ser que lo sabe todo y encuentra todo. ¿Cuántos dicen amén?
Así como cuando la madre le manda a uno a buscar algo y uno no lo consigue, dice, ¿y qué te hago si lo consigo? Y ella siempre lo va a conseguir. Todos los de mi generación tenemos una historia de la influencia con las palabras, con el amor y con las chancletas de mamá. Por eso un aplauso a esas mamás, aleluya. Gracias, Dios. Gracias de verdad, de todo corazón, por cada madre, aleluya. Dice el Salmo 127, verso 3. Salmo 127, verso 3. Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Padre, trae revelación de tu palabra, habla a los corazones en esta hora conforme a nuestra necesidad, a la necesidad de cada persona. Fluye, Señor, y toca, sana corazones, restaura, bendice, sobre todo en especial en este día, a esas madres, Señor, que tanto han luchado para sacar adelante a sus hijos. Que tu palabra corra, crezca y prevalezca. Que tu palabra corra y sea glorificada. Y prometemos darte la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya. En lo personal, yo creo que la madre tiene un poder de influencia sobre los hijos único, que se lo ha otorgado el mismo Dios. Creo que una madre, incluso sin necesidad de ser educada, digo académicamente, sin necesidad de tener grandes títulos, puede hacer una labor tremenda en la crianza de sus hijos, o también puede destruirlo. O sea, una madre puede hacer una cosa o puede hacer otra. Hay muchas madres, lamentablemente, que por lo mucho que han sufrido, lo que les ha tocado vivir, son instrumentos más bien de destrucción para sus hijos, al maldecirlos con sus palabras, al maldecirlos con sus acciones, al maltratarlos, al abusar a sus propios hijos. Y esa ha sido una triste historia que hemos vivido en Venezuela y en el mundo acerca de muchas madres. Pero también hemos visto la otra parte de madres que, aunque también pasaron por momentos y situaciones dramáticas, duras y difíciles, aleluya, con la ayuda de Dios y la gracia pudieron sacar adelante a sus hijos. Amén, aleluya. ¿Cuántos dicen amén por eso? Yo siempre pienso en la madre de una de las películas y de las historias que a mí me ha bendecido y se las recomiendo para este día. Y me ha tocado mucho porque es una historia de la vida real. Y es la madre de este famoso doctor médico neurocirujano en los Estados Unidos llamado Ben Carson. La película se llama Manos Mágicas. Manos Mágicas. Y esta mujer es la madre de este médico, de este doctor, que incluso ha sido candidato a la presidencia de la República de los Estados Unidos en varias ocasiones. Y que llegó a ser el primer neurocirujano del mundo que pudo separar con éxito a 2 siamesas, y que tiene una inteligencia extraordinaria. Ha sido un médico aventajado, director en hospitales famosos en los Estados Unidos y con una carrera extraordinaria. Pero su madre es la artífice de todo ese milagro. La verdadera artífice de todo ese milagro fue su mamá. Y los méritos, ¿por qué lo tiene ella? Porque ella era una persona que tenía todas las desventajas del mundo. Todas las desventajas del mundo para la época. Era negra, madre de 2 negritos. Y eso no es que sea discriminatorio, pero es que era negra, cuando ser negra y ser madre de negrito era tremendamente, comportaba un gran problema, pues, de discriminación, de acoso, de bullying, de muchas cosas que pasan las personas o han pasado las personas de ese color de piel en los Estados Unidos. Y ella era negra, pero además de negra, madre de 2 negritos, era madre soltera, es decir, no tenía marido. Pero además de que era madre soltera, óigame bien, era pobre.
Y además de que era pobre, oiga, era analfabeta. Es decir, no sabía leer ni escribir. Pero además tenía problemas psiquiátricos. En un momento ella misma, reconociendo que tenía problemas psiquiátricos, ella misma se internó en una clínica psiquiátrica y por unas semanas, mientras se mejoraba, dejó a sus hijos sola, con una tía cuidándolo. Así que esta mujer tenía todo lo que la rodeaba. Y muchas madres que tenían este problema como ella, sus hijos agarraron las bandas, agarraron las drogas, pero no fue el caso de ella. Ella, como pudo, se las arregló, como pudo. Ella tenía ese amor por las cosas de Dios. Ella agarraba una Biblia sin saberla leer y dormía con la Biblia. Ella oraba y le pedía a Dios que le diera sabiduría. Y poco a poco ella fue entendiendo cómo educar y criar a sus hijos. Una vez que ella salía a trabajar, a limpiar casas de las personas, y llegaba, siempre conseguía a sus hijos viendo la televisión, viendo los programas de televisión, que era el entretenimiento de ese tiempo. Si fuera este tiempo, fueran los celulares, fueran las computadoras. Y ella veía que sus hijos malgastaban el tiempo en eso y tenían bajo rendimiento escolar. Pero en una vez que ella empezó a limpiar una casa de un hombre que tenía mucho dinero, y cuando ella fue a la biblioteca de ese hombre y vio la cantidad de libros, ella quedó impresionada. Y le preguntó al hombre que si él había leído todos esos libros, y él le dice que sí, que muchos de esos libros los había leído. Y eso a ella le impactó, le causó un impacto tan tremendo que cuando regresó a la casa, fíjese, siendo negra, siendo pobre, siendo analfabeta, teniendo problemas psiquiátricos, todos los problemas que ella tenía, pero Dios le da al ser humano sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La sabiduría viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La sabiduría viene de Dios. Y cuando ella llegó a la casa, le apagó el teléfono a sus negritos. ¡Papá! Y dijo, desde hoy no verán televisión sino tantas horas nada más. Y van a hacer programas seleccionados, que eran programas educativos, solo programas educativos. Y cuando ellos dijeron, pero tú estás loca, mamá, los chamos se les rebelaron. ¿Y qué vamos a hacer el resto del día? Buen hecho que pregunten, porque es el resto del día van a ir a la biblioteca a leer. Y de cada libro que lean me van a traer un resumen. Pero tú eres loca, mamá, te volviste loca, Wilfrido. Y esos negritos tenían que ir a la biblioteca y le traían un resumen. Y ella lo revisaba sin saber leer. Eso es lo que a mí me sorprende de la negrita, ¿no? Ella le revisaba los libros. Al poco tiempo, los programas que ellos veían, que yo me acuerdo que en mi tiempo habían esos programas, hermano. Mi escuela fue a un programa que se llamaba Mundo de Sonrisa. Y en ese programa nosotros ganamos. Era un programa de competencia toda la semana. Era un programa los lunes de ciencia, los martes era de deporte, los miércoles de geografía, los jueves también era de deporte. Yo tuve los martes y los jueves porque sabía más de deporte. Salimos por televisión y ganamos. Esos eran buenos programas porque uno se ponía en esos programas y salían cosas de la escuela, del liceo, el programa educativo. Uno también tenía el libro gordo de Petete. Oye, hermano, uno llegaba, el libro gordo de Petete te enseña. El libro gordo de Petete. ¿Cuántos dicen amén? Lo más malo que uno veía era Superman blanco y negro, el zorro blanco y negro, el llanero solitario blanco y negro, Mazinger Z. Y lo más pecado así que uno veía era Candy, porque Candy era tremenda. Pero no vamos a hablar de Candy porque Candy sí le roncaba. Pero Marco era otra época. Uno por eso se educó bien, porque uno tuvo edad, ¿no? Uno con Marco y con Heidi salió para adelante. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Las comiquitas del tiempo de uno eran educativas, eran de afecto, de cariño, promovían esa cultura del abuelo, de la madre, del padre. Pero bueno, esos programas también existían en los Estados Unidos y los chamitos empezaron a ver esos programas educativos y empezaron a responder todas las preguntas que hacían esos programas. Y los dos, el menor y el mayor, y respondían. De pronto empezaron a mejorar en su rendimiento escolar. Empezaron a tener excelentes calificaciones.
empezaron a ser los mejores en sus salones, y muy especialmente Ben Carson, pues empezó a ser el mejor, aunque en secundaria trató de desviarse, pero la mamá con sabiduría lo supo frenar. Y cuando ese muchacho, él decía que él era muy bruto, y él mismo se automaldecía y decía que le mandaban imaginarse cosas, y él decía: mi mente no da para eso. Su mamá le decía: tu mente sí da, tú puedes hacer y pensar todo lo que tú quieras. Ella misma le estimulaba a él con sus palabras. Y por eso cuando él llegó a ser médico y enfrentó problemas y tenía problemas que resolver, él se acordaba de las palabras que su mamá bruta, negra, pobre, le decía: en tu mente está todo, tú puedes hacer todo lo que hay aquí, aleluya, porque tienes una mente brillante. ¿Cuántos dicen amén? Esa mujer bendecía a su hijo. Y por eso cuando al final de la película ese hombre logra separar las 12 mesas, y ya porque ella le dijo a los muchachos cuando estaban pequeños: no van a ver tanta televisión, en vez de eso van a estudiar. Y yo les aseguro que si ustedes estudian, el día de mañana a ustedes los verán por televisión. A ustedes los verán por televisión. Y eso pasó al final de la película cuando lo van a entrevistar, porque había separado 12 mesas. Y tú recuerdas la palabra de aquella mujer. O sea que no se requiere que una mujer sea muy culta, ¿verdad? Ni que tenga muchos niveles de educación para tener la sabiduría de Dios para educar por el camino del bien a sus hijos. Ahí levantó a un médico y a un gran ingeniero, y ahí están todavía dando frutos buenos y trayendo hijos buenos a este mundo. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Creo que si se entendiera lo que dice el Salmo 127, verso 3, todo el mundo sería buena madre y todo el mundo sería buen padre. Esta debería ser la enseñanza básica, hasta aún desde primer grado. Que un día cuando esa niña sea madre, entienda de lo que dice esto: herencia de Jehová son ¿qué? Los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Todos debiéramos ser educados con eso. De manera que si un día a alguien le toca ser mamá y a alguien le toca ser papá, sepa que ese hijo o esa hija o esos hijos no son de ellos. ¿Son qué? Herencia de Jehová. O sea que no es tuyo. No, que mi hijo, que mi hija, que con quién se queda, que yo lo tengo. No, ni es tuyo ni es tuyo. Es de Dios, es herencia de Dios. Aló, es herencia de Dios. Cada hijo es un préstamo. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Cada hijo o hija que la vida nos dé, que tengamos en la vida, es un préstamo, no es nuestro. Por eso los presentamos al Señor, porque no es de ese papá, no es de esa mamá, es de Dios. Y una vez que Dios los recibe, se los devuelve en calidad de préstamo, porque son herencia de Dios. Ahora, para que algo sea herencia, por ejemplo, si yo le dejo una herencia a mi hijo, aquí está mi hijo mayor, yo le dejo una herencia, es porque antes de estar en sus manos estuvo en las mías primero. No sé si me estoy explicando. Pues imagínense que yo le dejo de herencia una casa. Antes de estar en las manos de él, ¿verdad? En las manos de quién estuvo primero. En las manos mías. Quiere decir que todos los hijos, antes de estar en nuestras manos, primero estuvieron en el corazón de Dios, en las manos de Dios, aleluya. Salieron de Dios, nos los presta un tiempo, los educamos para que vuelvan a Dios. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Salieron de Dios. Esa es la idea bíblica de un hijo. La idea bíblica de un hijo, cuando lo tenga, es: este hijo, esta hija, ¿de quién viene? De Dios. Me lo presta. Lo tengo que educar para devolvérselo ¿a quién? A Dios, porque es herencia ¿de quién? De Dios. Y como es herencia de Dios, no lo puedo criar ni educar como yo quiero, o como dice el mundo, o como dice el diablo, o como dice la tradición, o como dice el siglo presente. Lo debo educar como lo dice su Padre verdadero, su dueño verdadero, que es Dios. Dígame amén y dele un aplauso al Señor. Yo, por ejemplo, cuando veo la madre de Ben Carson, en su ignorancia, en su pobreza, en su analfabetismo, agarraba la Biblia y le pedía a Dios que le diera sabiduría. Dios le reveló en su interior cómo ser una madre eficaz de alguien que son herencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. Cada hijo es ¿qué?
herencia de Dios. Por eso debo cuidarlo, porque no es mío, es herencia de Dios. Cosa de estima es el fruto del vientre. Aleluya. Nuestros hijos han estado, repito, en las manos de Dios primero antes que en las nuestras. Han venido de Dios y aleluya, y los educamos para que un día vuelvan a Dios. Los hijos son lo más valioso que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén? Por encima de una empresa, por encima de lo que sea, es lo más valioso que Dios pone en nuestras manos. Escúcheme, los hijos es la empresa más valiosa. A veces padres, madres descuidan la educación y la crianza de sus hijos por títulos académicos, por logros, por trabajo. Y entonces los hijos los delega a personas que no le tienen el amor que le tiene la madre o el padre, y que tampoco le fue confiado de parte de Dios la crianza de esos hijos. Y entonces, cuando venimos a ver, yo he conocido padres que tienen ahora mucho dinero, pero ahora del dinero que tienen que usarlo para pagar la rehabilitación de los hijos, porque los hijos se les perdieron buenos estudiantes, extraordinarios notas, maravillosos títulos, extraordinarios empleos. Ahora son CEO de una empresa, pero 3 hijos perdidos, 2 hijos perdidos. ¿Me estoy explicando? A la chiquitica los perdieron todo. No sé si me estoy explicando, porque no entendieron que más valioso que su estudio y más valioso que su empresa son los hijos, que son herencia de Dios. Dígame amén y dele un aplauso al Señor. Cuando yo fui a ser papá, 20 años yo tenía, con una persona de 15 años, imagínate tú. ¿Qué puedo yo saber? A los 20 años, tiene segundo semestre en la universidad, ella está en 4º año en bachillerato. Y Dios mío, ¿qué puedo yo saber? Pero lo único que yo sí sabía, era, oye, yo no quiero repetir en esta ocasión lo que a mí me tocó pasar. Yo no quiero que ese hijo que vino vaya a crecer sin la figura de un padre. Y solo con eso, en mi ignorancia, todavía no era cristiano, pero le empecé a pedir a Dios, dame la sabiduría para ser un buen papá y estar presente en todas sus etapas. Aleluya. Y creo que hasta el día de hoy Dios me ha dado la gracia, el favor, la sabiduría y la bendición. ¿Cuántos dicen amén? En cada uno de mis hijos, aleluya, para estar allí presente, para estar allí, aleluya, en sus logros, en sus fracasos también, y en cada uno de sus momentos, porque Dios, cuando tú se lo pides, Él da la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Igualmente una madre, pero cuando tú entiendes que los hijos son lo más valioso que tú puedes tener, y que muchas veces por esos hijos te toca crucificar cosas, te toca negarte a cosas, te toca poner de lado algunas cosas. ¿Por qué? Porque tú te tocó la empresa más difícil, que es ser ¿qué? Papá. Hay mucha gente que de cierto no piensa así. Y dice, bueno, que vea cómo se las arregla. Pero el día de mañana, dice la palabra de Dios, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que demos cuenta de lo que hicimos entre tanto estamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Por lo que yo creo que todo padre y toda madre un día va a estar en el tribunal de Cristo y va a tener que dar cuenta de cómo ejerció su paternidad o su maternidad. Espero que todos salgamos aprobados ese día. Dígame amén y denle un aplauso al Señor. Aleluya. Pero ¿cómo se puede salir aprobado? ¿Cómo se puede salir aprobado? Entendiendo que los hijos son la empresa más valiosa que Dios pone en nuestras manos y que son herencia de Dios. Amén. Que estuvieron en manos de Dios antes de estar en las nuestras, que vinieron de Dios y lo debemos educar para que vuelvan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo, a propósito de esto, en su segunda carta, segunda a Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 5, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 5, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia,
de que sin cesar, hablándole a Timoteo, me acuerdo de ti, Timoteo, discípulo de Pablo, en mis oraciones, noche y día. Y dice, deseando verte, a su discípulo, deseando verte, Timoteo, al acordarme de tus lágrimas. ¿Al acordarme de qué? De tus lágrimas, para llenarme de gozo. ¿Para llenarme de qué? De gozo. Trayendo a la memoria, mientras oraba, le venía a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Qué lindo concepto, ¿no? Tenía Pablo de su discípulo Timoteo. Mientras oraba, lloraba, porque traía a memoria, venía a su memoria la fe que no fingida que hay en él. Pero dice que esa fe no fingida habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Qué lindo concepto tiene Pablo de Timoteo, ¿no? Pero ¿en quién habitó primero esta fe? En su abuela Loida. ¿Y luego en quién? En su madre Eunice. ¿Y luego en quién? En Timoteo. Nota que no dice en tu abuelo y tu padre. No existen los señores. ¿Ah? Es tu abuela y tu madre. Vamos, un aplauso a todas las madres, a todas las abuelas. La fe no fingida que hay en ti habitó primero, 1, en tu abuela Loida, 2, en tu madre Eunice, y 3, también en ti. No aparece ni abuelo, no aparece padre, aparece abuela y madre. Son las encargadas. ¿Sabe que históricamente las mujeres siempre fueron las encargadas de la educación espiritual de sus hijos? ¿Sabe cuándo el mundo entró en decadencia definitiva? Con la liberación llamada femenina. Y no me vaya a llamar machista, pero vea las estadísticas y se dará cuenta. Mientras las madres estuvieron en su casa educando a sus hijos, el mundo fue más puro, el mundo fue mejor. Cuando las madres salieron para la calle a competir con los hombres por título, por carrera, por trabajo, hoy son hasta presidentas de empresas, de compañías, son exitosas. Ahora tenemos más madres exitosas, pero más hijos perdidos. ¿Aló? Porque ahora hay muchas mujeres que tienen mucho conocimiento, éxito maravilloso académico, pero no educaron espiritualmente a sus hijos, porque le pareció más importante tener logros académicos, logros materiales, que criar a sus hijos. Porque a sus hijos lo tuvieron en pocos. Tenemos un poco de madres maravillosamente bien educadas, pero muchos hijos en pandillas, muchos hijos en drogas, muchos hijos perdidos en la prostitución, muchos hijos. ¿Por qué? Porque siempre la madre fue diseñada por Dios para educar en la casa a sus hijos, para darle la educación espiritual a sus hijos, para darle la guianza a sus hijos. Vamos, dígame amén, aleluya. Y eso no es machismo, eso no es machismo. Eso simplemente es el diseño de Dios. Siempre fue así. La mujer siempre iba a estar encargada de la educación. Y mientras eso se mantuvo así, el mundo fue mucho mejor de lo que es actualmente. Cada vez vemos escenarios tremendos donde madres a los 4 meses tienen que destetar a sus hijos e irse a trabajar y dejarlos, quién sabe con quién. Y hemos visto escenas de cámaras de seguridad que graban a personas que están cuidando a ese niño y cómo los golpean y cómo los maltratan. ¿Ves? Y como hemos visto, eso está en las redes sociales inundado. ¿Por qué? Porque no son su madre. Eso nunca se lo harías tú, porque tú eres su madre, tú le amas. Vamos, dale un aplauso al Señor, aleluya. Impresiona la influencia de la abuela sobre la madre y de la madre sobre Timoteo. Y si Timoteo un día se casaba, la esposa de Timoteo seguramente sería la siguiente encargada de pasar la fe no fingida a los descendientes. Porque así era. ¿Qué diferencia habría en el mundo si en vez de pasar una receta de generación en generación, Epi, ¿por qué tú cocinas ese pescado así? No, mi tatarabuela se lo enseñó a mí. Hay recetas que viajan generaciones, ¿sí o no? ¿Aló?
Hay formas de planchar que viajan en generación. ¿Por qué tú planchas así? Es que mi abuela planchaba así. ¿Sí o no? Hay formas de cocinar que viajan de generación en generación. Pero ¿qué diferencia habría en el mundo si en vez de pasar una receta de generación en generación, lo que se influenciara de una generación a otra fuera la fe, el evangelio, aleluya, la palabra de Dios? Que eso traspasara como, aleluya, Loida, a Eunice, a Timoteo. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Qué bendición fuera que un nieto diga: aleluya, yo aprendí de mi abuela tal y tal cosa. Una de las pastoras de Centroamérica es tremenda pastora, tiene una iglesia bien bendecida, pero mucho de lo que ella es hoy se lo debe a su abuela y a la influencia de su madre. No sé si me está siguiendo. Es importantísimo que se entienda esto. Aleluya, aleluya. Yo le doy gloria a Dios porque yo veo a las madres de la iglesia educando y trayendo a sus hijos a la iglesia, trayéndolo a las zonas de campeones. El día lunes la pastora Nancy nos hablaba en la maratónica y me conmovió las extrañas lo que tú dijiste, pastora, porque Nancy tiene sus morochitas y con sus morochitas le tocó pasar un proceso muy difícil. Casi desde que ellas estaban en el vientre, lo más seguro que eso no se iba a dar. Y le tocó pelear una batalla desde que esas niñas estaban acá en el vientre. Y nosotros peleamos esa batalla con Nancy. Pero Nancy le hablaba a Dios con una fe inquebrantable. Pero a mí me impactó cuando los médicos decían: no va a caminar, no va a ver, no va a ser una niña normal, Milagrito. Y Nancy decía: Dios, si es la condición, entonces tómala para ti porque es tuya. Porque yo no quiero que eso mañana, oye, me impida hacer tu misma obra. Pero te digo una cosa: si la vas a dejar aquí, déjala para que sea una aliada mía en el ministerio. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Una aliada en el ministerio. Aplaude al Señor, aleluya. Hoy uno ve a la pastora Nancy con sus 3 aliadas. Pero es que Nancy fue una aliada de su mamá Tiva. ¿Ah? ¿Dónde está Tiva por ahí? La vieja Tiva. Mira, esa es la abuela Loida. Y Nancy llegó aquí chiquitica. Y Nancy, para esa viejita Tiva, que es una guerrera, se camina a la seca y la meca. ¿A qué aprendió Nancy con Tiva? A visitar, a ministrar hogares desde chiquitica, con el papá y la mamá. Pero más la mamá. Usted puede ver a Tiva con la atención a 240 visitando gente. Aquí ando con la atención en 400, ministrando a los enfermos. Yo, Tiva, tú eres una cosa seria. Nos ha metido unos sustos, Tiva. La vieja Tiva es una cosa tremenda. Pero Nancy siempre fue una aliada para Tiva. Y fíjate, los 2 hijos de Tiva, los 2 pastores. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Pastor Pedro, pastora Nancy, aplaude al Señor, aleluya. Y usted ve que su vida no fue fácil, la vida de Tiva. Pasó por un divorcio, pasó por situaciones, su vida no fue fácil, pero educó a sus hijas, man, a sus hijos. Y ahí están los pastores. Y con la ayuda de Dios este año, hermano, estamos haciendo la casa 40 y la casa 41, la casa 40, la pastora Nancy, la casa 41 del pastor Pedro. Denle un aplauso grande al Señor. Diga: sí, lo vamos a hacer bien, diga amén. Aleluya. Pero ¿sabe qué ver a Nancy? Decirle a Dios de esa manera: si la dejas aquí, te la pido que me la dejes enterita porque yo quiero es una aliada para el ministerio. Oye, es tremendo, hermano. ¿Ah? Una aliada ministerial que me acompañe a visitar, que me acompañe a hacer la obra. Y muchas veces va con Nancy, la aliada ministerial, pero muchas veces va con la vieja Tiva, porque es aliada ministerial. Para eso fue que la pidieron. Es impresionante, hermano, ese nivel de fe. ¿Cómo Dios le dice que no a algo así? ¿Cómo Dios le dice que no a una oración tan sincera? Dame una aliada ministerial. Qué lindo que toda madre vea a sus hijos
como un aliado ministerial, como una aliada ministerial. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Como un aliado ministerial. Los hijos deben de ser desde pequeños aliados para el ministerio, educados para servir al Señor desde pequeño. Dice la palabra, instruye al niño ¿en qué? En su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. ¿Cuántos dicen amén? Voy a hablar de 4 mujeres rápidamente que ejercieron influencia sobre sus hijos en la Biblia. Voy a hablar de muchas, pero voy a hablar de 4. La primera está en Hebreos capítulo 12, verso 15 al 17. Y vamos a ver cómo esta madre influencia sobre la bendición de sus hijos, especialmente sobre la bendición de Jacob. Dice en Hebreos capítulo 12, verso 15 al 17, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Aló. Esaú, dice la escritura, tenía la bendición de ser el primogénito. Escúcheme, estando en el vientre de su madre, y yo veo a esta madre de Esaú y de Jacob como una mujer que viene batallando con los hijos desde el vientre. Impresionante la batalla que ella libró. No era frecuente ver en esos tiempos bíblicos que vinieran 2 personas en un mismo vientre. Estos vienen a ser los primeros, el primer par, por lo menos registrado en la Biblia, que viene en el mismo vientre. Y desde que estaban en el vientre, venían en una lucha, en una batalla. Y era tan tremenda la batalla que estos muchachos tenían, que la mujer decía, Dios mío, me siento que me muero. Si es así, ¿para qué vivo? Mejor quítame la vida, le dijo ella a Dios. Porque los 2 muchachitos venían peleando desde el vientre. Era la batalla que tenía Nancy en el vientre con sus hijas. Una batalla, porque mira que si no, que no sé nada, que no crecen, que no se desarrollan. Diferente, pero una batalla. Es tremendo cuando la madre tiene batalla desde el vientre. Porque si tiene batalla desde el vientre, es porque tus hijos van a ser tremenda bendición. Aleluya. Es porque tus hijas van a ser tremenda bendición. Porque desde el vientre tenía esa batalla. Y esta mujer decía, si es así, mejor mátame, Dios. Y fue a consultar a Dios. Y Dios le dijo, hija, lo que pasa es que en tu vientre no hay 2 niños comunes. Hay 2 naciones en tu seno. 2 naciones. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor le servirá al menor. Dios mío, aquella mujer dice, Dios mío, ¿qué es eso? Resulta que yo pienso que tengo 2 muchachitos y tengo 2 naciones aquí, 2 pueblos, y el mayor le va a servir ¿a qué? Ella tenía esa palabra desde que estaba en el vientre. Ella sabía a qué venía el mayor y a qué venía el menor. No todo el tiempo pasa así, ¿no? Pero ella sabía. Cuando esos muchachitos van creciendo, ya usted sabe lo que pasó. Esaú tiene la primogenitura porque nació primero. La primogenitura significa el derecho a reclamar la herencia mayor del primogénito, la bendición del primogénito. Pero estando muchacho, la desestimó, no la valoró. Un día llegó de la calle y Jacob, que era el menor, estaba cocinando unas lentejas, un guiso, y Esaú le dice, tengo hambre. Y a Jacob se le prende la chispa del vivo y le dice, bueno, te cambio esta lenteja por la primogenitura. Y ahí viene Esaú y dice, primogenitura, ¿para cuándo es esto? Es para cuando se muera el viejo. Y los viejos en Israel se mueren bien viejos. Y yo ahorita lo que tengo es tremenda, ¿qué? Lo que tengo es hambre, hermano. Y Esaú desechó la primogenitura, que era algo trascendente, por un deseo inmediato. Se comió su lenteja y entregó la primogenitura y se olvidó del asunto. Pero Jacob ya la tenía en la mano. Por la historia como se desarrolla, uno entiende que Jacob
le contó esta situación a su mamá. Esaú nunca se la contó a nadie, pero Jacob sí se la contó. Y cuando ya ellos estuvieron adultos, el papá va a morir y enferma. Y el papá llama a Esaú, que es el primogénito. Él no sabe nada de lo que ha pasado. Y le dice: Esaú, anda al campo, caza para mí un venadito, se lo traes a tu mamá, a la vieja, que ella lo cocine. Cuando esté listo me lo como, y después que me lo coma te voy a entregar la bendición, pues, la bendición del primogénito. Y él se le había olvidado aquello y se va a casar. Pero la vieja escuchó. La mamá, que es una influencia para la bendición, escuchó, y ella sabía desde el vientre que el mayor le serviría ¿qué? Al menor. Y ella sabía la historia de que el mayor había desestimado la bendición del primogénito. Y por eso ella planificó todo para que, aleluya, se diera el caso de que Jacob entrara con algo que ella prepararía y se hiciera pasar por Esaú. Y le dice Jacob: pero mamá, si mi papá me descubre y en vez de bendecirme me maldice, ¿qué le dice ella? Tu maldición sea sobre mí. Estaba dispuesta a ser maldita para que su hijo fuera ¿qué? Bendito. Y como sabemos toda la historia, ella fue la gran influencia para la bendición de Jacob, porque una madre puede influenciar para la bendición de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Toda madre debe ser influencia para que sus hijos sean bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, por supuesto Jacob recibió la bendición del primogénito que le tocaba a Esaú porque él la menospreció, pero Esaú también recibió bendición, aunque no la del primogénito, que era la que le correspondía. Pero básicamente quien encauzó todo esto no fue el padre, ¿fue quién? La madre. Levante conmigo la mano y diga: las madres pueden ser influencia para la bendición de sus hijos. Puede ser influencia para la bendición de sus hijos. Yo lamento algo en Venezuela, que es una costumbre venezolana, pero qué lástima que sea tan mala costumbre. ¿Sabe qué cosa? Dígame, ¿qué cosa, apóstol? La bendición que pedimos. ¿La bendición? ¿Qué nos dicen? La bendiga. Entonces, como somos cortos y muchos de lengua, la chón, ya no decimos la bendición, sino la chón. ¿Y cómo nos bendicen? Ah, bendiga. Ya no es Dios, ah, bendiga. Sé qué lástima que los padres en Venezuela ni madres saben bendecir a sus hijos. Y creen que la bendición es esa. Allá, bendiga. Allá, lanzamos un brochazo para acá y bendiga. Y un bendiga. No, la bendición es mucho más que Dios te bendiga. La bendición es usar toda tu influencia, todas tus palabras, aleluya, para orientar el futuro de ese hijo, aleluya, que es como una saeta en manos del valiente. Vamos, dígame amén. Aleluya, es profetizar, es hablar. Vamos, dale un aplauso al Señor, aleluya. Toda madre puede, a través de sus palabras, influenciar el futuro de su hijo, la bendición de su hijo. Es importante que toda madre entienda esta palabra. Muchas veces, cuando venimos a los encuentros y estamos en momentos de sanidad interior, muchas madres se quebrantan porque en su vida llena de amargura, llena de resentimiento, llena de falta de perdón, cuando han tratado con sus hijos, en vez de bendecirlos, los han ¿qué? Maldecido. Y dicen: Dios mío, yo he maldecido a mis hijos, y piden perdón a Dios. Y después, cuando ven a sus hijos, les piden perdón a sus hijos y entienden que sus palabras tienen que ser palabras de bendición y no de maldición. Dígame amén y dele un aplauso grande al Señor, aleluya. Para resumir esta primera parte, esta primera madre, ¿quién influenció la bendición de Dios sobre Jacob? ¿Quién fue? ¿El padre o la madre? La madre influenció la bendición. Es decir, que toda madre puede y debe influenciar la bendición sobre cada uno de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Segunda madre está en Proverbios capítulo 31, verso 1 y 2. Palabras del rey Lemuel. La profecía
con que le enseñó ¿quién? Su madre. No su padre, sino ¿quién? Su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijos de mis deseos? Qué lindo, hermano. ¿Ah? Qué cosa más hermosa y poética, ¿no? Vamos a leerlo de nuevo. Palabras del rey Lemuel. La profecía con que le enseñó su madre. Su madre le enseñó con una profecía. ¿Qué hijo mío? ¿Qué más? ¿Qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Algunas personas piensan que este rey Lemuel era el rey Ezequías. Otros, entre los cuales yo me incluyo, piensan y pensamos que era el rey Salomón, porque además Salomón es el que escribe los proverbios. Y es posible que la madre de Salomón le bendecía con esa profecía. Lo llamaba hijo mío, hijo de mi vientre, hijo de mis deseos. ¿Cómo llaman algunas madres a sus hijos? Oye, tú eres un error. Entonces, aunque lo piense, eso se traspasa al hijo y el hijo va creciendo errático. ¿Por qué? Porque se le va diciendo, tú eres un error. No, tú no eres un error. Ella decía, hijo de mis deseos. Bueno, que tuvo muchos deseos. ¿Con quién? Con el rey David. Hijo de mis deseos. Fueron muchos deseos. Qué lindo que puedan haber palabras proféticas. ¿Sabe que hay una frase que toda madre, cuando los hijos cometen errores, siempre les dicen? Cuando los hijos cometen errores, cuando vuelven, ¿qué le dice la madre? ¿Qué le dice? Te lo dije. ¿Qué le dice? Oye, mamá, salí preñado. ¿Qué le dice la mamá? Lo dije. O viene el muchacho, mamá, el chamo de 17 años. La novia está preñada. ¿Qué le dice la mamá? Me lo dije. O le viene la boleta toda rapada. ¿Qué le dice la mamá? Te lo dije, porque como nunca lo había estudiando, la mamá te van a rapar. ¿Qué le dice la mamá? Te lo dije. Aló. Aló. Al hijo lo meten preso. ¿Qué le dice la mamá? Te lo dije. Porque la madre lo que está diciendo es, yo soy profeta. Pero no se da cuenta que está profetizando mal. Empieza a usar el te lo dije para cosas buenas, aleluya. Empieza a decirle un futuro de gloria, de grandeza, de bendición, de victoria. ¿Qué tal si empezamos a decir cosas positivas en cambio, aleluya, de cosas malas? ¿Qué tal si empezamos a decirle, tú vas a ser alguien grande? De hecho, en la mamá de Ben Carson, en la película y en la historia, él se autodecía bruto. Él decía, mi mente es bruta, yo no puedo entender eso. Y él decía, no, tu mente. Y ella era bruta, era ella. Era analfabeta, negra, pobre, no sabía leer, pero no era bruta, no era bruta. ¿Ves? Una cosa es no saber leer y otra cosa es ser bruta. Ella decía, no, hijo, tú no eres eso, tú eres brillante, tu mente es brillante, en tu mente está todo. Y eso le sirvió para ser el mejor neurocirujano en los Estados Unidos. Denle un aplauso al Señor. Las palabras tienen poder, las palabras tienen poder. Tú puedes a través de tus palabras llevar a tus hijos a ser el más grande empresario de este país. Tú puedes a través de tu palabra llevar a tus hijos a ser el mejor padre en el futuro, quizás de que él no tuvo. Tú puedes a través de tus palabras llevar a tu hijo a ser el mejor estudiante de un salón. Tú puedes a través de tus palabras llevar a tu hijo a ser el mejor deportista. La mamá de Michael Jordan fue una influencia determinante para ser quien fue. El día que ella llegó, lo habían sacado de la selección. Ese día salió Michael Jordan, no quedó en la selección. Y lo frustró tanto que se fue a su casa y se enrolló con el balón arriba en la litera donde duerme. Y cuando mamá llegó de hacer mercado, lo consiguió llorando. Y ese muchacho lloraba y lloraba y pensó que le habían pegado. ¿Qué te pasó, hijo? ¿Qué te pasó? Es que no quedé en la selección.
no quedé. Y empezó a decir un poco de cosas. Y él le dijo, bueno, tú verás si te quedas allí para toda la vida llorando o te bajas de esa cama y te vas a practicar para que el próximo año quedes en la selección. Y bueno, lo demás es historia. Se bajó de la cama y es el mejor basquetbolista de toda la historia. Dale un aplauso grande al Señor. ¡Aleluya! Otra madre viene y le dice, eso no es lo tuyo. Eso no es lo tuyo es estudiar X. Pero ella lo desafió. El hombre se lanzó de la litera, se fue a entrenar. Y bueno, Michael Jordan. Tú puedes hacer que tu hijo sea la mejor persona. Aleluya. Aleluya. A través de tus palabras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mi mamá me llevó a la iglesia y mi abuela pequeño, ellos casi nunca iban. Pero después yo quedé yendo a la iglesia y yo me crié con unos frailes que se estaban preparando para ser curas católicos. Me iban a buscar a la casa. Todos los días iban esos frailes vestidos de marrón a la casa a buscarme. Yo salía con los frailes. Íbamos a cantar guinaldo, íbamos para acá, íbamos para allá, para la misa, para aquello, a las obras sociales. Y como yo estaba en el seminario en Cristo Rey, yo me iba a donde ellos estaban estudiando y me gustaba el ambiente, hermano. Me gustaban los cuartos de ellos, me gustaba el silencio, los libros, el ambiente me gustaba. Y decía, ay Señor, yo como que hace cura. Y ellos me decían, ellos me estaban influenciando, hermano. Ellos me estaban influenciando porque ellos querían que yo estudiara allí. Y yo les decía, pero es que el problema es que los curas no se casan. Y yo no sé, pero yo creo que yo me tengo que casar un día. Y me dice, no, ¿qué es eso? Pues no te preocupes, que si es por eso, ellos me decían cosas malas. O sea que sí se puede hacer, pero que no. Yo te vamos a enseñar cómo. Y yo les decía, coño, ustedes sí son tremendos. Ellos son amigos míos, son padres los dos hoy. Y todavía somos amigos, hermano. Pero en una de las postales que me llenó una vez mi amigo Joel y Reni, me dijeron allí, tú vas a servir a Dios. Mire el poder que tiene una profecía. Y hoy estoy, bueno, hace 30 años sirviéndole al Señor. Dele un aplauso al Señor. Las palabras tienen poder. Ellos me escribieron, tú vas a servir al Señor. Solo que por ahí no. Aleluya. Las palabras tienen poder. Una madre, si entiende esto, puede hacer un trabajo con su hijo que a la vuelta de 15, 20 años te rinda fruto. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Aleluya. ¿Quién influenció la bendición sobre Jacob? La madre. ¿Quién influenció sobre el rey Salomón la bendición? Su madre. ¿Ve? Vamos a ver a otra madre ejemplar que influenció sobre las acciones y los tiempos de su hijo, María, la madre del Salvador. Juan capítulo 2, verso 1 al 5. Mire, ve, como una madre puede influir en las acciones y en los tiempos de los hijos. Juan capítulo 2, verso 1 al 5 dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaban allí la madre de ¿quién? De Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo a Jesús, ¿qué le dijo? No tienen vino. ¿Qué pudo haber dicho Jesús? ¿Y a mí qué? ¿Qué le respondió Jesús a eso? Léalo conmigo. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Tremendo, ¿no? Aún no ha venido mi hora. Yo sé lo que tú querés, yo sé lo que vos queréis, pero tú no entiendes que no ha llegado mi ¿qué? Mi hora. O sea, Jesús se le plantó a la madre porque ella quería un milagrito, pero él le dice, no ha llegado mi hora. Lo tremendo es que el próximo versículo, el 5, la mamá no se dirige a Jesús, se dirige a los que sirven y le dice,
Y su madre le dijo a los que le sirvan, a los que le servían, haced todo lo que él os dijera. ¿Qué pasó entre el 4 y el 5? No sabemos. Lo cierto es que Jesús le respondió, pero me imagino que la mamá le echó un... Algo pasó, porque no dice qué pasó. Lo cierto es que Jesús le dice, mamá, no ha llegado mi hora. Y me imagino que ella le echó esas miradas que hay mamás que nada más le hacen. Porque después ella no habló contigo. Le dice, hagan lo que él diga. Qué influencia tan tremenda. Así que el primer milagro de Jesús es por intervención de su mamá. Aleluya, dele un aplauso al Señor. El primer milagro que hace Jesús. Jesús dice que no ha llegado, pero ella con la mirada le dijo que si llegó te dije. ¿Ah? Cuando tu hijo te dice, no creo que no, tú sí eres hijo. Con una mirada tú le puedes decir a tu hijo, sí eres. ¿Qué influencia tuvo María sobre Jesús, verdad? Me gusta porque desde pequeño lo fue educando, lo llevó al 8º día de nacido al templo para ser circuncidado, ¿verdad? Me gusta porque a los 12 años lo llevó al templo para que adorara. Cuando ella se regresó, él se le quedó en el templo. Después vino a buscarlo y lo consiguió hablando y se sentía orgulloso y guardaba todas esas cosas en su corazón y lo educó. Dice que creció en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Y aquí tenía Jesús 30 años cuando entra a esa fiesta. Y la mamá le dice, necesito que se te adelante la cosa. Mamá, que no. Que sí. Y el primer milagro que le costó a Jesús chisme. Porque creía que después de esto se levantaron los sapos, los chismosos. Mira que... Esto le costó a Jesús mucho. Le fueron a decir a Juan el Bautista en la cárcel, Juan, el bicho cambió el agua en vino. Ese fue el primer milagro. ¿Qué te parece? Y pusieron a Juan en la cárcel a dudar. Y Juan le dice, pregúntenle si él es o esperamos a otro. No, eso dijo, los sapos fueron a hablar por el vino. Pues no le dijeron que los cojos ven, los cojos andan, los ciegos ven, aleluya, los muertos resucitan y a los pobres se le está predicando el evangelio. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Fueron a hablar, fue por el vinito les molestó. Pero sí lo hizo y lo hizo por intercesión de su madre. Mira tú la influencia de una madre. ¿Quién influenció entonces en Jacob la bendición? Su madre. ¿Quién influenció en Salomón su bendición? Su madre. ¿Quién influenció en Jesús el hecho de que se apresurara y que se le empezara el cumplimiento de su tiempo? Su madre. Y voy a terminar con unas madres muy características, una historia bien hermosa, poderosa. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 17 al 27. Oiga la historia. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 17 al 27. Vamos a ver lo que es el amor conmovedor de una madre. El amor conmovedor de una madre. Primera de Reyes 3, 17, 27. Y dijo una de ellas, ah, Señor mío, yo y esta mujer moramos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día después de dar yo a luz, que ella también dio a luz, y morábamos nosotras juntas, o sea, las dos estaban recién paridas. Ninguno de fuera estaba en la casa, sino nosotras dos solas en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío a su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero cuando yo lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Qué raro que ella en la noche se da cuenta que está muerto, pero que ella ya esperaba hasta la mañana para verificar, ¿es catire o no?
Es raro, ¿verdad? Porque el escándalo tenía que amarlo al momento. Pero ella esperó hasta la mañana planificando todo lo que ella iba a hacer. Dice que ella se dio cuenta que no era el que ella había dado a luz. Entonces la otra mujer le dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces le dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y el mío es el que vive. Y dijo el rey, tráiganme una espada y se acaba esto. Y le trajeron una espada. Vamos a solventar esto. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y da la mitad a la una y la mitad a la otra. ¿Qué tal? Vamos a partirlo por la mitad, una para una y otra para la otra. Entonces la mujer de quien era hijo, el hijo vivo, habló al rey porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. El amor entrañable por un hijo, ¿ves? Sus entrañas se conmovieron. ¿Y qué dijo ella? Ah, Señor mío, dad a esta al niño vivo y no lo maté. Estaba dispuesta a renunciar al hijo para que la otra se lo quedara, porque ella sabía que ese era su ¿qué? Su hijo. No lo matéis. Mas la otra dijo, mira lo que dijo la otra, ni a mí ni a ti, partilo. Es malandra del barrio. Continuará esta historia. Partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el vivo y no lo matéis. Ella es su verdadera madre. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Esta historia es poderosa y real. Y esta historia se cuenta y se escribe para hablar de la sabiduría que tenía ¿quién? Salomón al dirimir cosas como esta. Una sabiduría especial. Ahora, hay algo que no leímos aquí y está antes de la lectura. Es el versículo 16. Quiero que veamos un detalle. Mira lo que dice el versículo 16, capítulo 3, verso 16. Léalo conmigo bien alto. ¿Cómo dice? En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres. No escuché. No escuché. Y se presentaron delante. Eran rameras. ¿Qué será ramera? ¿Ah? Impresionante, que trabajaban en Marina. Ramera, prostituta. Qué tremendo, ¿no? Que estas dos madres eran prostitutas. Seguro ninguna de las dos sabían quién era el padre. Y hay algo que a mí me conmueve de las dos. Que las dos querían seguir siendo madres. Porque aunque sean rameras, vamos a poner que la que le quedó el vivo, le pusieron el muerto y dice, ay, me libré ya de esa carga, que se lo quede ella. No, pero es que las dos querían ser madres. ¿Y sabe por qué? Dígame, ¿por qué, apóstol? Porque madre es madre, hermano. Y el amor de una madre es el amor de una madre. Dale un aplauso al Señor. Madre es madre. ¿Cuánto no han sufrido muchas mujeres? ¿Cuánto no han sufrido muchas mujeres para llevar el pan a sus hijos? ¿Cuántas mujeres incluso tuvieron que vender su cuerpo para llevar el pan a la casa? ¿Cuántas mujeres tuvieron que soportar humillaciones para que a sus hijos no les falte nada? No sé si tú estás aquí esta mañana y pasaste por cosas difíciles. Por el amor a tus hijos soportaste cosas. Por amor a tus hijos soportaste humillaciones. Soportaste maltrato. Soportaste humillaciones. Soportaste golpes. Para que al hijo no le faltara nada. Porque el amor de una madre es tremendo. A veces el amor de una madre hace que se lo entregues a su padre
porque sabe que con su padre estará mejor. Y no dice que no te quiere muchísimo, porque sabe que con ella no ibas a poder crecer como has crecido. Y te entregó esa madre por amor. Esta madre estaba dispuesta a morir a ese hijo porque era la verdadera madre. ¿Me estoy explicando? A veces hijos que crecen con resentimiento dicen: mi mamá no me quería. A lo mejor te quería tanto que por eso te entregó a su padre, porque decía: con su padre no le va a faltar nada. Y ese es el amor de la madre. Y hoy se siente orgullosa a lo lejos de ver en la persona que te has convertido. ¿Aló? Y tú dices: mi mamá no tuvo participación. Sí tuvo participación. En esta migración hemos visto madres tener que irse para sostener a sus hijos, padres que han tenido que irse. Pero no hay como el amor de una madre, así sea prostituta. Aquí está el Señor, hermano, para sanar, para liberar, para restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que te ponga un momento sobre tus pies. Si tienes a tu mamá aquí, acércate a ella. O alguien que haga la figura de tu mamá. Abrázala, dale gracias. Dale gracias. Gracias a esa madre, gracias a esas noches cuando se tenía que desvelar porque tenía fiebre, tenía vómito, tenía miedo que te pasara algo en la noche. Gracias, mamá. ¿Cuántas veces mamá se quitó el pan de la boca? ¿Cuántas veces su barriguita sonaba de hambre para asegurarse de que tú comieras, que yo comiera? ¿Cuántas veces decía: yo no tengo hambre? Pero sí, su barriga estaba sonando porque tenía hambre, pero quería que tú comieras primero. ¿Cuánto sacrificio de una madre? Acércate a tu madre y dile: gracias, mamá, gracias. Aquí está el Señor sanando, sanando, liberando, restaurando relaciones. Acércate a tu madre. Si tienes aquí tu madre espiritual, acércate también. Dios es grande, Dios es grande, Dios es grande. A esa que te ayudó a criar, que te ayudó a levantar, dale gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Dios, por esa mamá, gracias. ¿Dónde está la vieja Gloria por ahí? Gracias, mamá. Gracias, viejita. Aleluya, gracias. Gracias, Señor, gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Denle un abrazo a su mamá, vamos. Gracias, gracias. Abrázate con el Señor. Gracias, Señor, por esta mañana tan hermosa. Gracias por esta mañana tan restauradora, llena de gracia y llena de tu favor. Oramos por esas madres, Señor, que han pasado procesos difíciles en su salud, para que pongas tu mano milagrosa y sanadora en sus vidas y en sus cuerpos. Por tu llaga fueron curadas, por tu herida fueron sanadas. Oramos por esas madres que tienen a sus hijos lejos, Señor. Aleluya, para que tú traigas ese acercamiento espiritual. Ese corazón sea acercado a su madre y el corazón de su madre a sus hijos, a pesar de la distancia. Señor, sabemos que tú haces milagros. Aleluya, oramos por esas madres que han pasado por procesos difíciles de tener que ver partir a sus hijos. Eso es algo tan tremendo que no tiene nombre, Señor. Por eso sana esos corazones, abraza a esa madre que ha tenido que pasar por procesos de ver a sus hijos en caminos torcidos. Padre, dales la bendición de restaurar a sus hijos. Padre, hoy te pido un regalo especial para cada madre, el que necesite su restauración personal, restauración espiritual, la restauración de su hogar, la restauración de su familia, la restauración de su hijo, de su hija, la restauración de su vida
financiera y material. Hoy te pido un regalo especial para cada madre que tú conoces. Te agradecemos, Señor, por este servicio. Oramos por el día de mañana, la maratónica número 10, Señor, para que tu gloria descienda en esta maratónica número 10 y sea tu mano poderosa trayendo milagros en la salud, milagros en la familia, milagros en las finanzas de cada persona que venimos a cada maratónica y honramos con nuestra presencia este tiempo tan glorioso. Gracias por este día, Señor, que este día termine de ser un día de gloria, de reencuentro, donde las familias puedan reunirse, almorzar juntas y celebrar y conmemorar que tenemos una madre viva o que partió y tú nos la regalaste un tiempo. Nos vamos con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: lo quiero mucho, Dios le bendiga. Un abrazo a todos.